La granja Blackwood llevaba 3 años vacía cuando Kai, un joven de 17 años, emergió de las montañas salvajes con nada más que una mochila de cuero gastada y secretos más antiguos que los imponentes pinos. El invierno de 2019 ya se consideraba el más brutal de la historia de Colorado, con temperaturas que bajaban hasta los 40 grados bajo cero y ventisqueros que engullían graneros enteros. Todos los ganaderos del valle perdían ganado a diario. Ganado congelado, ciervos hambrientos e innumerables criaturas más pequeñas simplemente desaparecían en la muerte blanca que se extendía sin fin por el paisaje. Pero Kai no era solo otro fugitivo en busca de refugio. Criado por su abuela Cherokee en las remotas cumbres, poseía conocimientos transmitidos de generación en generación, técnicas ancestrales para leer la tierra, llamar a los animales y dominar los elementos hostiles de la naturaleza para proteger en lugar de destruir. Cuando se corrió la voz de que no había muerto ni un solo animal en la antigua propiedad de Blackwood, los granjeros vecinos comenzaron a murmurar sobre el extraño chico que parecía hablar el lenguaje de las montañas. ¿Cuál era el secreto de Kai? ¿Podría esta sabiduría olvidada salvar todo un ecosistema de la devastación total? Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La primera vez que Kai vio la granja, nevaba tan intensamente que apenas podía distinguir la silueta del granero abandonado a través de la cortina blanca. Sus botas crujían al hundirse hasta las rodillas en la nieve mientras se acercaba a la estructura de madera desgastada, cuyo techo se hundía bajo el peso del hielo acumulado. La casa de la granja, más allá, permanecía oscura y vacía, con las ventanas como ojos vacíos que miraban al valle helado. Dejó caer su bolsa junto a la puerta del granero y presionó la palma de la mano contra la madera astillada. El edificio vibraba con una energía antigua, no la electricidad de las líneas de alta tensión, sino algo más profundo, algo que lo reconocía. «Abuela», susurró al viento, «lo encontré». Dentro del granero, el aliento de Kai formaba nubes plateadas mientras inspeccionaba el espacio. Las balas de heno de años pasados se habían mohoso en las esquinas, y los oxidados aperos de labranza acumulaban polvo bajo telarañas tan densas como mantas, pero la estructura era sólida, y lo más importante, le parecía adecuado. De su bolsa sacó una colección de piedras de río lisas, cada una tallada con símbolos que precedían a cualquier lengua escrita que se hubiera conocido en el valle. Las manos de su abuela habían guiado las suyas mientras aprendía a grabar esos signos, con voz firme, mientras le contaba viejas historias sobre lugares donde la barrera entre el mundo humano y el animal se hacía más delgada. La granja Blackwood era uno de esos lugares. Lo supo en el momento en que coronó la cresta y sintió un tirón en el pecho. La misma sensación que había experimentado de niño cuando los animales heridos encontraban el camino hacia la cabaña de su abuela, buscando una curación que no podían nombrar. Kai colocó las piedras siguiendo un patrón cuidadoso en el suelo del granero. Cada colocación estaba guiada por un conocimiento que residía en sus huesos más que en su mente. Cuando la última piedra quedó en su sitio, la temperatura dentro del granero cambió. No se volvió más cálida exactamente, pero sí menos hostil. El frío se volvió soportable en lugar de mortal. Esa primera noche, durmió acurrucado contra un fardo de heno, con la voz de su abuela resonando en su memoria. Las viejas costumbres no son magia, pequeño lobo, son solo ciencia olvidada. Recuerda eso cuando la gente te llame raro. Se despertó con el sonido de una respiración que no era la suya. Una cierva estaba justo dentro de la entrada del granero. Sus ojos marrones reflejaban la pálida luz de la mañana. Detrás de ella, apenas visibles en la puerta, se movían siluetas en las sombras. Kai permaneció completamente inmóvil mientras más animales entraban en el granero. Conejos, ardillas, incluso un puma joven que debería haber estado hibernando en una cueva en algún lugar por encima de la línea de árboles. Se acomodaron alrededor de los bordes del granero como si siguieran algún protocolo tácito. Los depredadores mantenían una distancia respetuosa con los animales de presa, pero todos ellos atraídos por la misma fuerza inexplicable. Kai metió lentamente la mano en su bolsa y sacó tiras de carne seca de venado, bayas silvestres conservadas en grasa pura y semillas recogidas de las hierbas altas de los prados. Había estado guardando estos suministros para su propia supervivencia,
Pero al observar a las criaturas reunidas, comprendió que su propósito allí iba más allá de la mera supervivencia personal. Distribuyó la comida en pequeños montones por todo el granero, teniendo cuidado de colocar cada ofrenda fuera del círculo de piedras talladas. Los animales se acercaron con cautela al principio, pero luego con creciente confianza al darse cuenta de que él no representaba ninguna amenaza. Al tercer día, la noticia se había extendido más allá del bosque. El ganadero Joe Millfield condujo su camioneta por la sinuosa carretera hasta la granja, con el rostro curtido arrugado por la sospecha y la esperanza desesperada. Había perdido 12 cabezas de ganado en la última semana, y su vecino Bill Hartman había encontrado 3 de sus caballos congelados en su prado. Joe aparcó fuera del granero y se adentró en una escena que desafiaba todo lo que creía saber sobre el comportamiento de la fauna silvestre. Los ciervos pastaban tranquilamente junto a las cabras montesas, los conejos compartían espacio con los zorros y, presidiendo todo ello, un adolescente delgado de cabello oscuro y mirada perspicaz, que asentía cortésmente como si recibiera invitados inesperados para cenar fuera algo perfectamente normal. «Hijo», dijo Joe con cautela, «¿qué estás haciendo aquí arriba exactamente?» Kai sonrió. Su expresión reflejaba la sabia paciencia de su abuela. Recordando, «Despomílleme», respondió simplemente. El primer visitante llegó 3 días después de que amainara la tormenta. Marcus estaba cortando leña detrás del granero cuando vio al halcón de cola roja posado en el poste de la valla, observándolo con una intensidad que le hizo detener las manos en pleno movimiento. Los halcones no eran inusuales en esta zona, pero este permaneció inmóvil durante casi una hora, sin apartar sus ojos dorados de su rostro. Al anochecer, se le habían unido otros 2. Intentó descartar ese extraño comportamiento como una coincidencia, pero a la mañana siguiente apareció una familia de ciervos que pastaba descaradamente en el jardín delantero, sin mostrar ningún temor cuando él salió al porche. Una bandada de cuervos se reunió en el roble desnudo, sustituyendo sus habituales graznidos por un silencio inquietante. Incluso los ratones de las paredes se habían callado. Marcus siempre se había sentido diferente con los animales. De niño, los gatos callejeros lo seguían a casa desde la escuela y los pájaros heridos encontraban de alguna manera el camino hasta la ventana de su dormitorio. Su abuela lo llamaba un don y le susurraba historias sobre su linaje en voz baja antes de que sus padres cambiaran de tema. Después de su muerte, esas historias se convirtieron en territorio prohibido, encerradas junto con el resto de los secretos de su familia. Ahora, de pie en la cocina de esta granja olvidada, viendo a un zorro acurrucarse en su puerta como un gato doméstico, esos recuerdos salieron a la superficie. La temperatura había vuelto a bajar durante la noche, convirtiendo su aliento en niebla, incluso dentro de la casa llena de corrientes de aire. Había conseguido que la vieja estufa de leña funcionara, pero apenas calentaba la sala principal. Todas las ventanas estaban cubiertas de una gruesa capa de hielo, transformando el mundo exterior en formas y sombras abstractas. Sin embargo, de alguna manera, los animales del exterior parecían no verse afectados por el frío brutal. Marcus se puso el abrigo y las botas, y pisó con cuidado el porche cubierto de hielo. El zorro levantó la cabeza, pero no huyó. De cerca podía ver cristales de escarcha adheridos a su pelaje rojizo, pero parecía completamente tranquilo. Alrededor del patio, contó al menos una docena de conejos, 3 ciervos e innumerables pájaros posados en todas las superficies disponibles. Todos ellos lo observaban. «¿Qué queréis?», susurró, con una voz apenas audible por el viento. Como si respondiera a su pregunta, el zorro se levantó y se dirigió hacia el granero. Se detuvo en la entrada y miró hacia atrás con expectación. Los demás animales se movieron, en una onda de movimiento que parecía casi coreografiada. Marcus sintió un tirón en el pecho, el mismo impulso inexplicable que lo había llevado a ese lugar. La puerta del granero protestó con un chirrido agudo cuando la empujó para abrirla. La pálida luz invernal se filtraba a través de las rendijas de las tablas desgastadas, iluminando motas de polvo que bailaban como pequeños espíritus. El zorro desapareció entre las sombras de los establos abandonados, y Marcus lo siguió. En el rincón más alejado, parcialmente ocultos bajo una lona roída por las polillas, los encontró. Libros, docenas de ellos, encuadernados en cuero tan viejo que se había vuelto casi negro.
Algunos estaban escritos en idiomas que no podía identificar, con páginas llenas de intrincados diagramas y símbolos que parecían cambiar cuando no los miraba directamente. Otros contenían flores y hojas prensadas, junto con notas escritas a mano con tinta descolorida. Le temblaban las manos al abrir el volumen superior. Las páginas se abrieron en una ilustración de un hombre rodeado de lobos, con los brazos levantados hacia la luna llena. Debajo de la imagen, con una inscripción tan ornamentada que apenas se podía leer, estaban las palabras: el antiguo pacto entre la carne y el bosque, entre la sangre y los huesos. Marcus cerró el libro de golpe, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Había visto esa imagen antes en sueños que le atormentaban desde la infancia. Sueños en los que corría por bosques infinitos a 4 patas en lugar de a 2, en los que podía saborear el viento y oír conversaciones en frecuencias más allá de la percepción humana. El zorro reapareció a sus pies, presionando su cálido cuerpo contra sus piernas. Alrededor del granero se habían reunido más animales. De alguna manera, todos se habían colado por huecos y aberturas que él no podía ver, creando un círculo viviente alrededor de la biblioteca olvidada. Abrió otro libro, lleno de árboles genealógicos que remontaban los linajes familiares a siglos atrás. Los nombres estaban conectados por intrincadas ramas y junto a muchos de ellos había pequeños dibujos de animales: cuervos, osos, gatos monteses, lobos. Su dedo recorrió las líneas hacia abajo hasta que encontró lo que le heló la sangre. El nombre de su abuela escrito con la misma tinta descolorida que el resto, y junto a él, la silueta inconfundible de un lobo. Los animales se apretujaron más, y su calor colectivo creó un remanso de calor en el granero helado. Marcus podía sentir que algo despertaba en su interior, algo que había estado dormido durante 27 años. Se agitaba como una criatura que salía de la hibernación, estirando músculos antiguos y probando reflejos olvidados. Afuera, el viento aullaba con renovada furia, pero dentro del granero, rodeado de testigos, tanto vivos como escritos, Marcus finalmente comprendió por qué se había sentido atraído por este lugar. Los libros no eran solo registros del pasado, eran instrucciones para lo que vendría después. La mañana trajo noticias que se extendieron por Millbrook como la pólvora. Sarah Chen estaba haciendo su ronda habitual para revisar las propiedades periféricas cuando descubrió algo que la hizo comunicarse por radio con el pueblo, con una voz llena de incredulidad. «Tom, tienes que ir a la finca de los Henderson». En menos de una hora, la mitad del pueblo se había reunido en los límites de la antigua granja, con el aliento formando nubes en el aire gélido, mientras contemplaban lo que desafiaba todas las leyes naturales que creían comprender. La propiedad estaba llena de movimiento. Cientos, quizá miles de criaturas que deberían ser enemigos naturales compartían el mismo espacio en perfecta armonía. Los lobos se sentaban junto a los ciervos, los halcones se posaban junto a los conejos, los osos descansaban plácidamente, mientras los ratones correteaban entre sus enormes patas. Todo el ecosistema de los bosques del norte se había concentrado en esta única parcela de tierra, creando un tapiz viviente que parecía sacado de un sueño primigenio. «Dios mío», susurró el alcalde Patterson, cuya habitual bravuconería se había reducido al silencio. «¿Qué demonios está pasando aquí?» El desconocido salió de la granja como si su presencia lo hubiera convocado. A la luz del día parecía más joven de lo que Tom había pensado inicialmente, tal vez de unos 20 y tantos años, con el pelo oscuro que reflejaba el débil sol invernal y unos ojos que parecían tener una profundidad que Tom no podía comprender del todo. Llevaba ropa sencilla, vaqueros gastados, un jersey de lana grueso y botas que habían visto días mejores. Nada en su aspecto sugería nada sobrenatural. Sin embargo, los animales respondían a su presencia como limaduras de hierro atraídas por un imán. «Buenos días», saludó el joven, con una voz que se propagaba fácilmente por el patio cubierto de nieve. Caminaba sin miedo entre las criaturas reunidas, que se apartaban ante él como si fueran agua, solo para volver a cerrar filas detrás de él. Un enorme lobo gris le seguía los talones como un perro leal. «¿Cómo te llamas, hijo?», le preguntó Tom, con la mano instintivamente apoyada en su arma de servicio, aunque no sabía qué amenaza esperaba encontrar. «David Thorne». El desconocido se detuvo en el límite de la propiedad, separado de la multitud,
por solo unos metros, pero aparentemente por un océano de imposibilidad. Pido disculpas por las molestias. Empezaron a llegar ayer por la tarde. No estoy del todo seguro de por qué. Sarah Chen dio un paso adelante, con su mente científica luchando por comprender lo que estaba presenciando. Señor Thorne, lo que describe es imposible. Los depredadores y las presas no coexisten así. El estrés por sí solo debería haber desencadenado respuestas de huida masiva. La mirada de Janet. David se encontró con la de ella, y Sarah sintió que algo cambiaba en su interior, un reconocimiento que no podía nombrar. A veces, lo que creemos saber sobre la naturaleza no es toda la historia. El anciano Henrik Len se abrió paso entre la multitud, con el rostro curtido arrugado por algo entre el miedo y el asombro. He vivido en esta zona durante 83 años, dijo, con una voz que transmitía el peso de décadas. Mi abuelo contaba historias, viejas historias de la patria, sobre personas que podían hablar con los animales salvajes. Yo pensaba que solo eran cuentos. La multitud murmuró inquieta. Algunos de los residentes más jóvenes sacaron sus teléfonos y grabaron videos que más tarde serían descartados como ingeniosos engaños cuando se compartieran en Internet, pero los presentes podían sentir algo en el aire, una tensión eléctrica que les ponía la piel de gallina y les aceleraba el corazón. «Esto no es natural», gritó alguien desde el fondo. «Está mal». La expresión de David se ensombreció ligeramente. Lo que está mal es un mundo en el que hemos olvidado lo que una vez supimos, en el que nos vemos a nosotros mismos como separados de todo lo demás que vive y respira. Señaló a los animales que lo rodeaban. Ellos recuerdan, incluso después de siglos de haber sido enseñados a temernos. Una parte de ellos recuerda lo que solíamos ser los unos para los otros. Un halcón de cola roja se posó en su brazo extendido. Sus garras se clavaron en su manga sin hacerle sangre. El pájaro miró fijamente a la multitud con un ojo brillante antes de lanzar un grito agudo que pareció resonar más tiempo del que la física debería permitir. «Estás asustando a la gente», dijo Tom, aunque no estaba seguro de si miedo era la palabra adecuada para describir lo que sentía. Era más bien vértigo, la sensación de estar al borde de un precipicio y darte cuenta de repente de que el suelo bajo tus pies no era tan sólido como creías. «No estoy tratando de asustar a nadie». La voz de David tenía un tono de tristeza. «Solo existo. Esto», señaló a la reunión de animales, «sucedió sin mi esfuerzo consciente. Pero no voy a fingir que me sorprende». La doctora Martínez había llegado y tomaba notas frenéticamente, su formación médica en conflicto con lo que veían sus ojos. Las modificaciones de comportamiento que se observaban requerirían cambios neuroquímicos que deberían ser imposibles de inducir sin una intervención directa. «Quizás», dijo David en voz baja, «los cambios no están en ellos». Como si respondieran a una señal inaudible, una parte de los animales comenzó a dispersarse, fundiéndose de nuevo en el bosque, con un orden que desafiaba su naturaleza salvaje. Pero muchos se quedaron, instalándose en lo que parecía ser un campamento permanente alrededor de la vieja granja. La multitud comenzó a dispersarse a medida que la gente regresaba al pueblo, llevando consigo preguntas que los mantendrían despiertos esa noche e historias que crecerían al contarlas. Las palabras de la anciana atormentaban a Marcus mientras caminaba con dificultad por la nieve cada vez más profunda. Antiguos linajes, la maldición del campo de espinas. Había venido aquí en busca de soledad, no para heredar alguna superstición rural envuelta en las esperanzas desesperadas de pueblos asustados. Sin embargo, al acercarse a la granja, no podía quitarse de la cabeza la imagen de las manos curtidas de él y la nena Hartwell, temblando alrededor de su taza de té, o la forma en que sus ojos habían escudriñado su rostro, como si buscaran algo que reconocían. Los animales lo esperaban. Formaban grupos dispersos por toda la propiedad. Los conejos se acurrucaban cerca de los escalones del porche. Un zorro rojo se acurrucaba bajo el manzano desnudo. Varios ciervos permanecían inmóviles junto al granero. Mientras caminaba entre ellos, ninguno huyó. Un cuervo se posó en su hombro con familiaridad casual, y sintió que esa extraña calidez volvía a latir en su pecho, ahora con más fuerza. Dentro de la granja, Marcus avivó el fuego e intentó concentrarse en tareas mundanas. Calentó una lata de sopa, intentó leer a la luz de la lámpara, organizó sus pocas pertenencias. Pero la sensación de estar siendo observado persistía, y cuando miró por las ventanas cubiertas de escarcha,
Vio docenas de ojos brillantes que reflejaban la luz del interior. El sueño le llegó a ratos. En sus sueños, se encontraba en un vasto bosque, donde cada árbol tenía su rostro tallado en la corteza. La voz de una mujer lo llamaba desde las sombras entre los troncos, pronunciando palabras en un idioma que no reconocía, pero que de alguna manera entendía. Cuando se despertó al amanecer, sus sábanas estaban húmedas por el sudor a pesar del frío intenso. La mañana trajo una visita inesperada. La doctora Sarah Chen llegó en un Land Rover destartalado, y su aliento formaba nubes blancas al salir del vehículo. Era más joven de lo que Marcus esperaba según la descripción de Eleyanena, tal vez 40 años, con el cabello canoso recogido hacia atrás y unos inteligentes ojos oscuros detrás de unas gafas de montura metálica. Se movía con cuidado entre los animales reunidos, que se apartaban ante ella como si fueran agua. «Notable», murmuró, arrodillándose para examinar a un conejo que permanecía completamente inmóvil mientras le revisaba los ojos y las orejas. «No hay signos de enfermedad ni de angustia. La temperatura corporal es normal. No se comportan como animales en crisis». Marcus la invitó a entrar, agradecido por la compañía humana que no venía cargada de advertencias crípticas. Mientras tomaban café, la doctora Chen explicó que había salido de la universidad después de la llamada de Eleyanena, esperando encontrar pruebas de enfermedad o contaminación ambiental. «Pero esto no es un comportamiento patológico», dijo, calentándose las manos alrededor de la taza. «Es casi como si fueran...» Hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas. «¿Has oído hablar alguna vez de las especies clave? Organismos que tienen un impacto desproporcionado en su ecosistema. No soy bióloga. En Yellowstone, cuando se reintrodujeron los lobos, todo cambió. Los patrones de los ríos cambiaron porque los ciervos se movían de forma diferente. La vegetación se recuperó. La presencia de una especie transformó todo el paisaje». Ella estudió su rostro con atención. A veces, la especie clave no es un depredador ni una presa. A veces es algo completamente diferente. Antes de que Marcus pudiera responder, un ruido en el exterior les hizo mirar a ambos hacia la ventana. Los animales se movían, fluyendo por el jardín en patrones coordinados que desafiaban toda explicación. Las aves volaban en círculos sobre sus cabezas en formaciones precisas, mientras que los mamíferos trazaban caminos correspondientes a través de la nieve. «Eso es imposible», susurró la doctora Chen, pegando la cara al cristal. «No hay precedentes de coordinación entre especies a esta escala». Marcus salió al porche e inmediatamente los patrones cambiaron, centrándose a su alrededor. Podía sentir algo acumulándose en el aire, una tensión eléctrica como la que se siente justo antes de que caiga un rayo. El calor en su pecho se había convertido en un pulso constante que se sincronizaba con el ritmo de los movimientos de los animales. «¿Qué eres?», preguntó la doctora Chen detrás de él. La pregunta quedó suspendida entre ellos mientras el espectáculo exterior se intensificaba. Un enorme alce emergió de entre los árboles, con sus astas reflejando la débil luz del sol invernal. Se acercó directamente a Marcus, deteniéndose justo a un palmo de distancia. Cuando Marcus extendió la mano, el alce bajó su gran cabeza y tocó su palma con el hocico. El contacto le provocó una sacudida en todo el cuerpo. Por un instante, Marcus vio a través de otros ojos el bosque, tal y como lo conocía el alce, con cada árbol, arroyo y sendero oculto, cartografiados con todo detalle. Sintió la red interconectada de la vida que latía bajo el silencio invernal, percibió el delicado equilibrio que lo mantenía todo unido y comprendió que algo en ese equilibrio estaba fallando. La visión se desvaneció, dejándolo sin aliento. La doctora Chen lo estabilizó mientras se tambaleaba, su escepticismo científico claramente en conflicto con lo que había presenciado. «Las historias que cuenta Eleanor», dijo en voz baja, «sobre tu familia. Pensaba que eran folclore, memoria genética distorsionada por el tiempo y las repetidas narraciones. Pero esto», señaló a los animales, que seguían moviéndose en su imposible coreografía, «esto sugiere algo mucho más antiguo que el folclore». Marcus miró a las criaturas que se reunían, a la antigua granja que había sido su hogar, al invierno que parecía intensificarse con cada hora que pasaba. Las palabras de Eleyanena resonaban en su memoria. «La tierra recuerda, incluso cuando nosotros olvidamos». Empezaba a sospechar que olvidar podría haber sido un terrible error. La nieve había dejado de caer en algún momento de la noche,
dejando el mundo envuelto en un silencio inquietante que parecía latir con su propio corazón. Marcus se quedó de pie junto a la ventana de la cocina, observando cómo el vapor de su taza de café empañaba el cristal mientras contaba los animales dispersos por su propiedad. Lo que había comenzado como un puñado de criaturas curiosas se había convertido en algo que desafiaba toda explicación. Una familia de ciervos se había instalado cerca del viejo roble, y su habitual cansancio había dado paso a una calma casi domesticada. Los cuervos se posaban a lo largo de la valla como si llevaran siglos allí, con sus ojos negros fijos en la granja. Incluso los pavos salvajes, normalmente asustadizos y rápidos para huir, deambulaban libremente entre los demás animales, como si todos hubieran firmado un tratado de paz invisible. Lo más extraño no era su presencia, era su comportamiento. Se movían con determinación, formando círculos y patrones que le recordaban a Marcus los antiguos símbolos que había visto en los libros de su abuela, libros que hasta ahora había descartado como folclore. Un fuerte golpe en la puerta principal rompió el silencio de la mañana. Marcus dejó la taza y se abrió paso entre los escasos muebles, con sus botas resonando en el suelo de madera desnudo. A través del cristal esmerilado, pudo distinguir una figura alta envuelta en ropa de invierno. La doctora Sarah Chen estaba de pie en su porche, con el aliento formando nubes en el aire gélido. Llevaba una bolsa de cuero gastada en sus manos enguantadas, y sus ojos oscuros tenían la intensidad de alguien que había estado despierto casi toda la noche. Señor Holly, le tendió la mano. Soy la doctora Chen, del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad. He recibido algunas llamadas bastante interesantes sobre un comportamiento animal inusual en esta zona. Marcus estudió su rostro, observando la mezcla de curiosidad científica y preocupación genuina en su expresión. Las noticias vuelan por aquí. ¿Puedo pasar? Me gustaría hablar sobre lo que ha estado experimentando. Se hizo a un lado, invitándola a entrar en el calor de la granja. Mientras se desenrollaba la bufanda, su mirada se dirigió inmediatamente a las ventanas que daban a la propiedad. Su brusca inspiración fue apenas audible, pero Marcus la percibió. ¿Cuánto tiempo lleva ocurriendo esto?, preguntó, acercándose al cristal. Empezó el día que llegué, hace una semana. Cada día es más intenso. Marcus se unió a ella en la ventana. No vendrá a decirme que es perfectamente normal, ¿verdad? La doctora Chen negó lentamente con la cabeza y sacó un cuaderno de su bolso. Llevo 15 años estudiando el comportamiento animal. Esto, señaló hacia la multitud que se había reunido fuera, no tiene precedentes. Solo la diversidad de especies debería hacer imposible lo que estamos viendo. Depredadores y presas coexistiendo pacíficamente. Aves migratorias que deberían haberse marchado hace meses. Animales nocturnos activos durante las horas diurnas. ¿Alguna teoría? Se quedó callada durante un largo rato, con el bolígrafo suspendido sobre el cuaderno. Hay casos documentados de animales que perciben desastres naturales antes de que ocurran. Terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas. Pero esto parece diferente, más deliberado. Marcus observó cómo un halcón de cola roja aterrizaba a pocos metros de un conejo, sin que ninguno de los dos mostrara signos de la danza mortal que deberían estar realizando. ¿Cómo diferente? No están huyendo de algo. Se están reuniendo hacia algo. La doctora Chen lo miró directamente. Hacia ti. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos como un desafío. Marcus sintió esa familiar agitación en el pecho, la misma sensación que experimentaba cada mañana cuando salía, y sentía el peso de docenas de ojos sobre él. Eso es imposible, ¿verdad? El Chen se alejó de la ventana y estudió el escaso interior de la granja. Esta propiedad tiene bastante historia, ¿sabes? Investigué un poco antes de venir aquí. Tu tía abuela no era solo una reclusa, era lo que algunos llamarían una curandera. La gente venía de 3 condados para pedirle ayuda. Marcus sintió que se le tensaba la mandíbula. Era una anciana que cultivaba hierbas y contaba historias. ¿Historias sobre qué? La pregunta lo tomó por sorpresa. Se dio cuenta de que en realidad no podía recordar los detalles de los relatos de su tía. Solo la sensación que le habían dejado cuando era niño. La sensación de que el mundo albergaba más misterios de los que la mayoría de la gente se atrevía a reconocer. Era muy joven cuando murió, dijo finalmente. El Dr. Chen asintió con la cabeza y tomó notas. Me gustaría realizar algunas observaciones, si usted está de acuerdo,
instalar algunos equipos básicos de monitorización y documentar los patrones de comportamiento de los animales. Podría ser el descubrimiento de mi vida. A través de la ventana, Marcus vio como un magnífico ciervo se acercaba al grupo, con sus cuernos reflejando la débil luz de la mañana. Los demás animales se apartaron para hacerle sitio, manteniendo sus misteriosas formaciones. Cuando el ciervo se colocó en su sitio, Marcus sintió algo cambiar dentro de su pecho, un reconocimiento antiguo e indescriptible. Totoka Chen dijo en voz baja, ¿y si esto no tuviera nada que ver con el comportamiento animal? Ella levantó la vista de su cuaderno y arqueó las cejas. ¿Y si se trata de algo que hemos olvidado cómo entender? Antes de que ella pudiera responder, un sonido grave y armonioso entró por las ventanas. Docenas de especies diferentes creaban algo que solo podía llamarse una canción. Temperatura había bajado otros 10 de grados durante la noche, y Marcus podía ver su aliento cristalizarse en el aire, incluso dentro de la cabaña. Había mantenido el fuego encendido durante toda la noche, pero la antigua chimenea parecía perder más calor del que retenía. Afuera, el viento aullaba con una ferocidad que hacía temblar las paredes, pero los animales permanecían allí. A través de las ventanas cubiertas de escarcha, los observó moverse por el patio cubierto de nieve con un propósito que no podía comprender. Los ciervos habían formado círculos dispersos alrededor de los árboles más grandes. Sus ojos oscuros reflejaban una inteligencia que parecía casi humana. Los cuervos se posaban en todas las superficies disponibles, postes de cercas, el techo del granero, incluso los aleros de la cabaña, sus formas negras creando siluetas nítidas contra el paisaje blanco. Marcus se ajustó el abrigo y salió al exterior, con sus botas crujiendo en la nieve que le llegaba casi hasta las rodillas. El frío le mordía la piel expuesta, pero siguió adelante, atraído por algo que no podía nombrar. Cuando se acercó al grupo de ciervos más cercano, estos no se dispersaron como deberían haberlo hecho. En cambio, se volvieron hacia él al unísono, con movimientos sincronizados que le provocaron un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. El ciervo más grande, con unas astas más anchas de lo que Marcus podía alcanzar, dio un paso adelante. El vapor se elevaba de sus fosas nasales mientras lo miraba con unos ojos que tenían una profundidad que nunca había visto en ningún animal salvaje. Por un momento, el tiempo pareció suspenderse entre ellos. Entonces, el ciervo bajó su enorme cabeza en lo que solo podía describirse como una reverencia. «¿Qué quieres de mí?», susurró Marcus, y sus palabras formaron pequeñas nubes en el aire gélido. El ciervo levantó la cabeza y se volvió hacia el bosque. Luego miró a Marcus con expectación. A su alrededor, los demás animales, ciervos, zorros, conejos, incluso una familia de mapaches que deberían estar hibernando, se volvieron todos en la misma dirección. Los cuervos que volaban sobre ellos graznaron al unísono, un sonido que resonó en todo el valle como una llamada. Marcus sintió algo que se agitaba en lo más profundo de su pecho, una calidez que se extendía a pesar del frío intenso. Era la misma sensación que había experimentado aquella primera noche, cuando los animales se habían reunido por primera vez, pero ahora era más fuerte, más insistente. Empezó a sentir un cosquilleo en la piel y se dio cuenta de que la nieve bajo sus pies se estaba derritiendo, formando un círculo perfecto a su alrededor. El ciervo se acercó, su aliento mezclándose con el de Marcus en el espacio que los separaba. Sin pensarlo, Marcus extendió la mano. En el momento en que sus dedos tocaron la frente del animal, el mundo explotó en sensaciones. Las imágenes inundaron su mente. Bosques antiguos que se extendían infinitamente bajo cielos estrellados. Grandes manadas moviéndose por prados vírgenes. Ríos cristalinos que fluían claros y fríos a través de la naturaleza virgen. Pero no eran solo imágenes, eran recuerdos heredados a lo largo de innumerables generaciones de criaturas que habían conocido un mundo anterior al dominio humano. Vio la tierra tal y como era hace siglos, cuando la granja en la que se encontraba ahora formaba parte de un vasto bosque donde los espíritus caminaban entre los árboles. Sintió la profunda tristeza de los animales al ver cómo se reducían sus territorios. Sus fuentes de alimento desaparecían. Sus crías luchaban por sobrevivir en un mundo cada vez más hostil. Pero bajo la tristeza había algo más. Esperanza. Una creencia transmitida a través del instinto y la memoria genética
de que algún día vendría alguien que podría volver a oír sus voces, alguien que podría salvar la creciente brecha entre el mundo humano y el natural. Las visiones cambiaron, mostrándole destellos del futuro o de posibles futuros. Vio el valle verde y próspero, con arroyos cristalinos y una fauna floreciente. Se vio a sí mismo de pie en el centro de todo ello, con las manos brillando con la misma luz cálida que ahora emanaba de su piel. Pero también vio posibilidades más oscuras, la tierra árida y sin vida, los últimos animales huyendo o muriendo, el silencio de un mundo despojado de su alma salvaje. Cuando la conexión finalmente se rompió, Marcus se tambaleó hacia atrás, jadeando. El ciervo lo observaba con ojos pacientes mientras Marcus luchaba por procesar lo que había experimentado. A su alrededor, los otros animales esperaban, con la mirada colectiva fija en él, con una intensidad que era a la vez humillante y aterradora. «No lo entiendo», dijo Marcus en voz alta. «No soy nadie especial. Solo soy un hombre que quería alejarse de todo». El ciervo resopló, un sonido que casi parecía un suave desacuerdo. Se volvió de nuevo hacia el bosque, dio varios pasos y luego miró hacia atrás. El mensaje era claro. «Sígueme». Marcus dudó. Podía volver a la cabaña, encender el fuego y fingir que nada de esto estaba pasando. Podía esperar a que pasara el invierno y marcharse en primavera, volviendo a su antigua vida con nada más que extrañas historias que contar. Pero al mirar a los ojos de las criaturas que lo rodeaban, supo que esa opción era una ilusión. Fuera lo que estaba pasando allí, fuera en lo que se estuviera convirtiendo, no había vuelta atrás. El calor en su pecho latía con más fuerza y la nieve seguía derritiéndose alrededor de sus pies. En algún lugar lejano, oyó el inquietante aullido de los lobos, el primero que había oído en esa zona en décadas. Respirando profundamente, con un aroma a pino y posibilidades, Marcus siguió al ciervo hacia el bosque que le esperaba. La ventisca llevaba 3 días arreciando cuando Sarah finalmente tomó una decisión. Se puso su abrigo más grueso y se envolvió la cara con una bufanda hasta que solo le quedaban visibles los ojos. El viento aullaba fuera de su cabaña como si fuera un ser vivo y hambriento, pero ella no podía ignorar lo que había visto esa mañana a través de la ventana de la cocina. Una procesión de ciervos había pasado por su propiedad, avanzando en fila india por la nieve que les llegaba hasta el vientre. Detrás de ellos venía una familia de zorros, con sus pelajes rojos contrastando con el paisaje blanco, e incluso el gato montés, normalmente solitario, que vivía cerca de Miller's Creek, caminaba junto al grupo, sin mostrar interés por los animales más pequeños que lo rodeaban. Todos se dirigían en la misma dirección, hacia la antigua casa de Hartwell, donde el desconocido se había instalado. Sarah llevaba 43 años viviendo en esas montañas. Nunca había visto nada parecido. La nieve crujía bajo sus raquetas mientras se abría camino por el bosque, siguiendo el sendero marcado por innumerables animales. La tormenta hacía casi imposible la visibilidad, pero ella conocía estos bosques de memoria. Cada pocos cientos de metros, vislumbraba movimientos en la cortina blanca que la rodeaba, sombras de criaturas que seguían su peregrinación hacia lo que les esperaba en la granja abandonada. Su aliento formaba nubes que se congelaban instantáneamente en su bufanda. El frío le atravesaba las capas de ropa, pero algo la impulsaba a seguir adelante. Tal vez fuera la curiosidad, o tal vez fuera la misma fuerza inexplicable que parecía atraer a todos los seres vivos del valle hacia ese lugar. Cuando finalmente salió del bosque, Sarah se detuvo en seco. La granja estaba exactamente como la recordaba, desgastada y deteriorada, pero la propiedad que la rodeaba se había transformado en algo que desafiaba toda explicación. A pesar de la tormenta, la nieve caía aquí de forma diferente, más suave, como si el aire se hubiera calmado. Los animales llenaban cada espacio disponible. Los ciervos se agrupaban cerca del granero. Los conejos se acurrucaban bajo el porche y sobre sus cabezas. Las ramas retorcidas del viejo roble se doblaban bajo el peso de docenas de pájaros que deberían haber volado hacia el sur hacía tiempo. Pero no era solo la gran cantidad de animales lo que aceleraba el corazón de Sarah. Era la forma en que estaban dispuestos, la cuidadosa posición que denotaba inteligencia y propósito. Los animales más grandes formaban círculos protectores alrededor de los más pequeños. Los depredadores y las presas se sentaban uno al lado del otro sin tensión,
como si se hubiera establecido una antigua tregua. En el centro de todo, apenas visible a través de la nieve, una figura se movía entre ellos. Sarah se acercó sigilosamente, utilizando el granero como cobertura. A través de los huecos del revestimiento desgastado, pudo verlo claramente por primera vez. El joven que había visto de lejos era más pequeño de lo que esperaba, con cabello oscuro que le caía sobre los hombros y una piel que parecía conservar el calor a pesar del frío intenso. Se movía entre los animales con fluida elegancia, tocando a algunos, susurrando a otros, con los labios formando palabras en un idioma que ella no reconocía. Mientras observaba, se arrodilló junto a un enorme oso pardo que debería haber estado en pleno letargo. El oso respiraba con dificultad y Sarah pudo ver una herida infectada en su costado, probablemente causada por la bala de un cazador furtivo. El joven colocó ambas manos en el costado del animal y cerró los ojos. El aire a su alrededor comenzó a brillar. Sarah parpadeó con fuerza, segura de que la tormenta le estaba jugando una mala pasada a su vista, pero el brillo se intensificó. Una suave luz dorada parecía emanar de las manos del joven, extendiéndose por el pelaje del oso como luz solar líquida. Los demás animales se acercaron, formando un círculo apretado alrededor de la curación, con los ojos reflejando esa misma luz imposible. La respiración del oso se estabilizó, la herida a lo largo de su costado comenzó a cerrarse y el pelaje volvió a crecer para cubrir la carne curada. En cuestión de minutos, el gran animal se puso en pie con dificultad, completamente recuperado, y se alejó para buscar un lugar donde descansar entre los demás. Las rodillas de Sarah se doblaron. Se desplomó contra la pared del granero, con la mente luchando por procesar lo que acababa de presenciar. Aquello era imposible. Una curación así solo existía en los cuentos de hadas, no en el mundo real de las hipotecas y las visitas al médico, y los animales que seguían el orden natural de las cosas. El joven levantó la vista de repente y su mirada se encontró con la de ella a través de la tormenta, como si supiera que ella estaba allí desde el principio. Sus ojos eran del color de las profundas pozas del bosque, antiguos y sabios. Sonrió, no con sorpresa o enfado, sino con la tranquila satisfacción de alguien que había estado esperando precisamente este momento. Se puso de pie y comenzó a caminar hacia el lugar donde ella se escondía, moviéndose por la nieve con pasos tan ligeros que apenas dejaba huellas. Los animales se apartaron para dejarle paso y luego volvieron a su pacífica vigilia. Sarah quería correr, pero sus piernas no le obedecían. Solo podía observar cómo se acercaba, trayendo consigo esa extraña calidez y el aroma de las cosas que crecen, que no tenían por qué existir en pleno invierno. Cuando llegó al granero, extendió una mano hacia ella, con la palma hacia arriba, en un gesto de invitación más que de amenaza. La mañana trajo consigo una quietud antinatural que puso los dientes de Elena sobre los nervios. Apenas había dormido, sus sueños estaban llenos de visiones de Marcus de pie en el centro de un vasto círculo de criaturas, con los ojos reflejando algo que ya no era del todo humano. Cuando finalmente se levantó y miró por la ventana de la cocina hacia la granja abandonada, se le heló la sangre. Toda la propiedad estaba rodeada de lobos. Estaban sentados en perfecta formación, como centinelas que custodiaban un terreno sagrado. Su aliento creaba pequeñas nubes en el aire gélido, pero permanecían inmóviles, concentrados por completo en la granja donde Marcus probablemente aún dormía. Elena cogió los viejos prismáticos de su padre del cajón de la cocina, con las manos temblorosas mientras ajustaba el enfoque. Debía de haber al menos 20, quizá más. Algunos estaban parcialmente ocultos por los pinos cubiertos de nieve que bordeaban la propiedad. Sus ojos captaban la luz de la madrugada, brillando como faros de ámbar en el paisaje blanco. Había vivido en estas montañas toda su vida y nunca había visto a los lobos comportarse así. Un suave golpe en la puerta trasera la hizo sobresaltarse y casi se le caen los prismáticos. Se deslizó por la casa mirando a través del panel de cristal esmerilado. Una figura alta y familiar se encontraba en su porche. Arcus abrió la puerta con cautela, observando cómo parecía completamente indiferente al frío intenso a pesar de llevar solo una chaqueta fina. «¿Cómo has visto a los lobos? No te harán daño», dijo simplemente, entrando sin que lo invitara. Su presencia llenó su pequeña cocina de una energía que hizo que el aire se sintiera cargado, como los momentos previos a un rayo. «Necesito tu ayuda». Elena miró hacia la ventana.
Esos lobos rodeaban tu casa. ¿Cómo conseguiste pasar? Marcus siguió su mirada y por un momento algo se reflejó en su rostro. Incertidumbre, tal vez incluso miedo. No están rodeando la granja, Elena. La están protegiendo. Y a mí también. Se volvió hacia ella y vio que sus ojos habían cambiado de nuevo. Ahora eran verdes con destellos dorados que parecían moverse con la luz. Algo se acerca. Algo que quiere impedir lo que estoy tratando de hacer. ¿Y qué es exactamente lo que estás tratando de hacer?, preguntó Elena, perdiendo finalmente la paciencia. Los animales, los patrones climáticos, la forma en que cambia el aire cuando estás cerca. ¿Qué eres? Marcus se quedó en silencio durante un largo momento, estudiando su rostro como si estuviera sopesando cuánta verdad podía soportar. Finalmente, habló. Mi abuela solía contarme historias sobre las antiguas costumbres, antes de que los humanos olvidaran su lugar en el orden natural. Decía que había quienes podían servir de puente entre mundos, personas que podían hablar con la tierra misma, que podían llamar hogar a las cosas salvajes. La mente racional de Elena se rebeló contra sus palabras, pero no podía negar lo que había presenciado. Eso es imposible. ¿Lo es? Marcus se acercó a la ventana y miró a los lobos. Míralos. Míralos de verdad. ¿Cuándo fue la última vez que viste a depredadores y presas coexistir como lo han hecho alrededor de mi granja? ¿Cuándo fue la última vez que presenciaste tal armonía en la naturaleza? Ella se unió a él en la ventana y como si los llamara su atención, más animales comenzaron a salir del bosque. Los ciervos caminaban delicadamente por la nieve, sin su cansancio habitual, mientras pastaban pacíficamente cerca de los lobos. Una familia de zorros jugaba en un claro cercano, con sus pelajes rojos resaltando sobre el suelo blanco. En lo alto, águilas y halcones volaban en círculos perezosos, pareciendo haber olvidado su instinto territorial. Es como si estuvieran esperando algo, susurró Elena. Así es, respondió Marcus con una voz que parecía presionar su pecho. La tierra está muriendo, Elena, no solo por la contaminación o el cambio climático. Esos son síntomas de una herida más profunda. Los humanos hemos olvidado que somos parte de la naturaleza, no algo separado de ella. Hemos roto algo fundamental y la ruptura se está extendiendo. Elena vio aparecer a un enorme oso pardo que se acomodó entre las demás criaturas con una diligencia imposible. ¿Y crees que puedes arreglarlo? Creo que puedo recordar al mundo lo que hemos perdido. La mano de Marcus encontró la de ella y sintió la misma corriente eléctrica que había experimentado antes, pero ahora más fuerte. A través de la conexión, imágenes pasaron por su mente. Vastos bosques que se extendían ininterrumpidamente a través de los continentes, ríos cristalinos, cielos llenos de pájaros en cantidades que oscurecían el sol, y entrelazado con todo ello, una presencia antigua, paciente, pero herida. Los demás de mi especie están dispersos, continuó Marcus. La mayoría ni siquiera saben lo que son, pero cuando nos reunimos, cuando trabajamos juntos, podemos sanar la brecha. Podemos llamar a la naturaleza para que vuelva a casa. Elena retiró la mano bruscamente y las visiones se desvanecieron. ¿Otros? ¿Cuántos otros? No lo sé, pero vendrán igual que los animales. Sentirán la llamada. La expresión de Marcus se volvió grave. El problema es que también lo harán aquellos que quieren que las cosas sigan como están. Hay fuerzas que se benefician de la separación, de la herida. Nos han estado cazando durante generaciones. Como si sus palabras los hubieran convocado, los lobos que estaban afuera se pusieron de pie de repente, con el pelo erizado. Un gruñido bajo y colectivo retumbó en el paisaje, y todos los animales se volvieron en la misma dirección, hacia la carretera de acceso que subía desde el valle. Algo se acercaba. La nieve había dejado de caer, pero el silencio que siguió se sentía más pesado que cualquier ventisca. Marcus se paró al borde de lo que alguna vez había sido el pastizal oriental de la granja, observando cómo cientos de animales se disponían en perfectos círculos concéntricos a su alrededor. Los ciervos estaban hombro con los lobos, aparentemente olvidando su antigua enemistad. Los cardenales se posaban en las astas de un enorme alce, mientras que los ratones de campo correteaban sin miedo entre las patas de un zorro rojo. La doctora Sarah Chen se agachó detrás de un tronco caído a 50 metros de distancia, su aliento formando nubes cristalinas mientras ajustaba la lente de su cámara. Llevaba 3 días documentando este fenómeno,
pero nada la había preparado para lo que estaba presenciando. Los animales no solo se estaban reuniendo, se estaban organizando con una inteligencia que desafiaba todos los principios del comportamiento de la vida silvestre que ella había estudiado. «Esto es imposible», susurró a su dispositivo de grabación. «Las especies presa deberían estar en un estado constante de pánico, pero parecen completamente tranquilas. Los depredadores no muestran ningún instinto cazador. Es como si alguna fuerza externa hubiera suspendido temporalmente el orden natural». Marcus levantó la mano y toda la asamblea se quedó en silencio. Incluso el viento parecía haberse detenido, a la espera. Cerró los ojos y sintió la familiar calidez extendiéndose por su pecho, esa extraña energía que se había ido haciendo más fuerte desde su llegada a la granja. Cuando volvió a abrirlos, su visión había cambiado. Podía ver hilos de luz dorada que conectaban a todos los seres vivos del claro, no solo a los animales, sino también a los árboles dormidos, a la tierra helada bajo la nieve, incluso a las semillas que dormían en las profundidades del subsuelo. La revelación le golpeó como un rayo. No solo se le estaba comunicando con los animales, estaba viendo la red que conectaba toda la vida. Una red de energía que latía bajo la superficie del mundo visible. Y de alguna manera, inexplicablemente, se había convertido en un conducto para ese antiguo poder. Un crujido en la maleza llamó su atención. El sheriff Tom Bradley emergió de entre los árboles, con la mano instintivamente apoyada en su arma. Detrás de él venía el padre Miguel Santos, el anciano sacerdote de la única iglesia del pueblo, con el rostro curtido y arrugado por la preocupación. «Hijo», llamó el sheriff, controlando cuidadosamente su voz, «necesito que te alejes de los animales». Lentamente Marcus se volvió hacia ellos, y varios de los animales cambiaron de posición, creando una barrera protectora entre él y los hombres que se acercaban. Un oso negro se levantó sobre sus patas traseras, no con agresividad, sino como advertencia. 3 lobos avanzaron sigilosamente, con sus ojos amarillos fijos en los intrusos. «No te harán daño», dijo Marcus, con una voz que tenía una resonancia sobrenatural que hizo que ambos hombres se detuvieran en seco. «No están aquí para amenazar a nadie. Están aquí porque recuerdan». «¿Recuerdan qué?», preguntó el padre Santos, que dio un paso adelante, dejando que su formación religiosa se impusiera a su miedo. Había visto lo suficiente en sus 60 años como para reconocer algo más allá del mundo natural cuando se presentaba. «El antiguo contrato», respondió Marcus, aunque las palabras parecían provenir de algún lugar más profundo que el pensamiento consciente. «Antes de que olvidáramos cómo escuchar, antes de que nos convenciéramos de que estábamos separados de todo lo demás que vive y respira en esta tierra». La doctora Chen abandonó su escondite y se acercó al grupo, con su curiosidad científica superando su cautela. «Marcus, he estado monitoreando la actividad electromagnética en esta zona. Las lecturas están por las nubes. Sea lo que está pasando aquí, está generando señales de energía diferentes a todo lo que aparece en la literatura». Marcus asintió lentamente. «Yo también lo siento. Es como si la propia tierra estuviera despertando tras un largo sueño». Señaló a los animales reunidos. Ellos nunca lo olvidaron. «Han estado esperando a que alguien volviera a tender un puente». «¿Un puente hacia qué?», preguntó el sheriff Bradley, aunque había apartado la mano de su arma. La absoluta imposibilidad de la escena que tenía ante sí había cambiado su forma de pensar, pasando de la aplicación de la ley a algo más parecido al asombro. «A la comprensión», dijo Marcus, «a la forma en que las cosas debían ser». Miró directamente al doctor Chen. «Usted estudia el comportamiento animal, pero lo ha estudiado desde fuera, mirando hacia adentro. ¿Y si hubiera otra forma? ¿Y si pudiéramos comprender? No observando, sino conectando». El lobo más grande de la manada se acercó a Marcus y se sentó a sus pies. Sin dudarlo, Marcus puso la mano sobre la cabeza del animal. Por un momento, los hilos dorados de luz se hicieron visibles para todos ellos. Una vasta red de energía interconectada que revelaba la granja, el bosque y todo lo que había en él como parte de un único organismo vivo. El Padre Santos se santiguó, pero su expresión denotaba asombro más que miedo. «Dios mío», susurró, «es precioso». La visión duró solo unos segundos antes de desvanecerse, pero su impacto fue innegable. Cuando Marcus miró a los 4 adultos que lo observaban en silencio, atónitos, vio que la comprensión comenzaba a surgir en sus ojos. «Esto es solo el comienzo», dijo en voz baja.
Lo que han visto aquí hoy es lo que hemos perdido, pero no se ha ido para siempre. La pregunta es, ¿estamos listos para recordar quiénes somos realmente? La tormenta que se había estado formando durante 3 días finalmente estalló justo después de la medianoche, pero no se parecía a ninguna tormenta invernal que Marcus hubiera presenciado jamás. En lugar de los habituales vientos huracanados y la nieve torrencial, una inquietante quietud se apoderó del valle, como si el aire se hubiera congelado. A través de las ventanas escarchadas de la granja, podía ver a los animales reunidos en el patio. Ahora eran cientos, quizá miles. Permanecían inmóviles bajo la nieve que caía, con los ojos reflejando la pálida luz de la luna como estrellas dispersas. Elena no le había dirigido la palabra desde su discusión de hacía 2 días. Se movía por la casa como un fantasma, preparando las comidas en silencio y retirándose a su habitación cada vez que él entraba en una estancia. El peso de su decepción se cernía entre ellos, más pesado que la atmósfera opresiva del exterior. Él entendía su miedo, pero ella no podía comprender lo que le estaba pasando, lo que había estado pasando desde el momento en que pisó por primera vez esta tierra. La atracción era ahora más fuerte, tan intensa que le hacía doler los huesos. Le susurraba en un lenguaje más antiguo que las palabras, instándole a hacer algo que aún no podía comprender. Cuando cerraba los ojos, podía ver vastas redes de energía fluyendo bajo la tierra, conectando todos los seres vivos en una intrincada red que se extendía mucho más allá de los límites de la granja. Los animales del exterior no solo se sentían atraídos por él, formaban parte de algo más grande, algo que estaba despertando tras siglos de letargo. Marcus apoyó la palma de la mano contra el frío cristal de la ventana y observó cómo un enorme alce emergía de entre los árboles. La criatura era gigantesca, con unas astas más anchas que cualquiera de las que había visto en los documentales sobre la naturaleza. Detrás de él venían otros, ciervos, osos que deberían estar hibernando, lobos cuyos ojos brillaban con una inteligencia que parecía casi humana. Tomaron sus lugares entre la multitud reunida, sumando su presencia a cualquier fuerza que se estuviera gestando en la oscuridad. Esto tiene que parar. La voz de Elena llegó desde detrás de él, poco más que un susurro. Se volvió y la encontró de pie en la puerta, con el rostro pálido y demacrado. Sea lo que estés haciendo, sea lo que creas que debes hacer, no es natural, no está bien, no estoy haciendo nada, dijo Marcus. Aunque, incluso mientras las palabras salían de su boca, sabía que no eran del todo ciertas. Estaba tomando decisiones momento a momento para quedarse, para escuchar, para dejar que lo que fuera que estuviera sucediendo continuara. Vienen por sí solos, ¿verdad? Ella se acercó y él pudo ver lágrimas brillando en sus ojos. ¿O los estás llamando sin siquiera darte cuenta? La forma en que has estado cambiando, Marcus. No eres la misma persona que llegó aquí hace 3 semanas. A veces, cuando te miro, veo a otra persona mirándome. Sus palabras le dolieron más de lo que quería admitir. Los cambios eran innegables. Sus sentidos se habían agudizado hasta un punto casi doloroso. Sus sueños estaban llenos de visiones de bosques antiguos y rituales olvidados. Y a veces se sorprendía a sí mismo, tendiendo las sutiles comunicaciones que pasaban entre los animales reunidos con tanta claridad como si estuvieran hablando en voz alta. Pero la alternativa, alejarse de este lugar, abandonar todo lo que se le ofrecía, parecía una especie de muerte. ¿Y si por eso vine aquí?, preguntó. ¿Y si todo lo que pasó antes, perder mi trabajo, el divorcio, acabar en este lugar durante el peor invierno en décadas, y si todo eso me hubiera llevado a este momento? ¿Y si no fuera así? La voz de Elena se quebró ligeramente. ¿Y si solo eres un hombre que ha pasado por un trauma, que está aislado y desesperado por encontrarle sentido a la vida, y estás proyectando algo en una situación que no es más que un comportamiento animal inusual durante un clima extremo? Antes de que pudiera responder, se oyó un sonido procedente de los animales reunidos fuera. No era exactamente un aullido, ni un canto, sino algo que parecía mezclar las voces de todas las especies en una sola nota armoniosa. El sonido vibró a través de las paredes de la granja, a través de sus huesos, instalándose en lo profundo de su pecho, donde su corazón comenzó a latir al ritmo del sonido. Elena jadeó y se tapó los oídos con las manos, pero Marcus solo sintió una profunda sensación de reconocimiento,
como si estuviera oyendo su propio nombre en un idioma que había olvidado que conocía. El sonido se hizo más fuerte, más complejo, y a través de la ventana pudo ver que los animales comenzaban a moverse, no dispersándose, sino organizándose en patrones que parecían seguir algún diseño antiguo. Está empezando, dijo, aunque no estaba seguro de qué era. El conocimiento provenía de algún lugar más profundo que el pensamiento consciente, surgiendo del mismo lugar que entendía el extraño canto de los animales. Lo que fuera que se hubiera estado gestando, lo que fuera que estuvieran esperando, por fin estaba comenzando. La temperatura de la habitación comenzó a descender rápidamente, y su aliento se hizo visible en el aire repentinamente gélido. Afuera, la nieve caía ahora más rápido, pero en lugar de cubrir a los animales, parecía arremolinarse a su alrededor, creando columnas espirales de color blanco que se elevaban hacia el cielo nublado. El Elena le agarró del brazo, clavándole los dedos en la carne a través del jersey. Tenemos que irnos ahora mismo antes de que... Las luces se apagaron, sumiéndolos en la oscuridad, solo rota por el brillo etéreo que emanaba de las criaturas reunidas fuera. La tormenta que se había estado gestando durante 3 días finalmente estalló justo antes del amanecer, desatando una furia que parecía sacudir los cimientos mismos de la tierra. Marcus se paró en la ventana de la cocina, observando cómo las capas de nieve y hielo golpeaban el vidrio con una intensidad sobrenatural. A sus espaldas, los animales se habían inquietado. Los gatos del granero daban vueltas en círculos cerrados. Los cuervos chasqueaban el pico con agitación. Incluso los ciervos, normalmente estoicos, se movían nerviosos donde estaban tumbados. Algo se avecinaba. Lo sentía en la tensión eléctrica que le ponía la piel de gallina, en la forma en que el viento aullaba con voces casi humanas. La conexión que se había fortalecido cada día ahora vibraba a través de él como un cable vivo, llevando susurros de peligro de todas las criaturas en kilómetros a la redonda de la granja. La camioneta de Sarah apareció a través del velo blanco justo cuando el sol comenzaba su débil ascenso sobre el horizonte. Ella luchó contra el viento para llegar al porche, con el rostro sombrío por las noticias que él, de alguna manera, ya sabía que no quería oír. Se están movilizando, dijo sin preámbulos, sacudiéndose la nieve de las botas. Agentes federales, especialistas en vida silvestre, algún tipo de unidad militar. El gobernador emitió una orden de emergencia anoche. Marcus asintió sin sorpresa. La sensación de una amenaza inminente se había ido acumulando como la presión antes de un terremoto. ¿Cuánto tiempo tenemos? Horas, tal vez menos. Los ojos de Sarah recorrieron los animales reunidos en toda la casa. Marcus, ahora hay miles de ellos. Todas las criaturas en un radio de 80 kilómetros están aquí o se dirigen hacia aquí. La gente está asustada, ya no solo confundida, sino realmente aterrorizada. Hay informes de osos caminando por el centro de la ciudad, lobos durmiendo en los porches y bandadas de pájaros tan grandes que bloquean el sol. A través de la ventana, Marcus vio a un enorme oso pardo salir de entre los árboles y dirigirse con determinación hacia el granero. Debería estar hibernando, perdido en sueños invernales, pero en cambio había respondido a la misma llamada que atrajo a todos los demás. La visión debería haberlo alarmado, pero en cambio solo sintió una profunda tristeza por lo que estaba a punto de perderse. «Creen que eres una especie de amenaza», continuó Sarah, «que estás utilizando a los animales de alguna manera, convirtiéndolos en armas. Quizás sea así». Las palabras le sorprendieron incluso mientras las pronunciaba. No intencionadamente, pero tal vez eso es hacia lo que siempre se ha estado encaminando. La conexión se hizo más fuerte y de repente pudo sentir a todos, cada latido, cada respiración, cada pensamiento salvaje que fluía a través de la vasta red de conciencia que ahora se centraba en este lugar. Tanto los depredadores como las presas habían dejado de lado sus roles naturales, unidos por algo más antiguo y fundamental que el instinto de supervivencia. Sarah se acercó, bajando la voz hasta apenas un susurro. «¿Qué eres, Marcus? ¿De verdad?» Antes de que pudiera responder, el aire mismo pareció brillar, y los animales de toda la casa se quedaron completamente quietos. En ese momento de silencio absoluto, Marcus sintió que algo cambiaba en lo más profundo de su ser, como una puerta que se abría en un lugar que no sabía que existía.
El calor que lo había sostenido durante el brutal invierno de repente brilló con más intensidad y comprendió con claridad cristalina lo que siempre había sido, lo que estaba destinado a hacer. Soy un puente, dijo, con la verdad fluyendo a través de él como el agua a través de una presa rota, entre lo que era y lo que podría ser, entre el mundo que los humanos han creado y el mundo que recuerda cómo solían ser las cosas. Afuera, la tormenta comenzó a calmarse, como si respondiera a sus palabras. A través de la nieve cada vez menos intensa, seguían surgiendo formas del bosque, criaturas que no tenían por qué estar despiertas o activas en un clima así, todas moviéndose con el mismo propósito inexorable. Un zorro rojo pasó trotando junto a un coyote sin siquiera mirarlo de reojo. Un búho se posó junto a un halcón en el poste de la valla. Su antigua enemistad quedaba olvidada. No solo me protegen a mí, se dio cuenta Marcus en voz alta. Protegen lo que yo represento. La posibilidad de recordar. Sara siguió su mirada hacia la multitud que se reunía. ¿Recordar qué? ¿Cómo escuchar? ¿Cómo hablar el idioma que hemos olvidado? ¿Cómo ser parte de algo más grande que nosotros mismos en lugar de intentar siempre controlarlo? El sonido de los helicópteros comenzó como un zumbido lejano que se hacía cada vez más fuerte. Marcus cerró los ojos y se conectó a través de la red de mentes conectadas, sintiendo la vasta inteligencia que surgía cuando miles de conciencias individuales se tocaban y se superponían. No era su poder. Nunca había sido su poder. Él era simplemente el punto focal de algo que siempre había existido, esperando a que alguien recordara cómo apartarse y dejarlo fluir. Cuando abrió los ojos, Sara lo miraba con una mezcla de asombro y miedo. ¿Qué pasa ahora? Marcus sonrió, sintiéndose extrañamente tranquilo a pesar de la confrontación que se avecinaba. Ahora descubriremos si los humanos han olvidado por completo cómo escuchar, o si todavía hay una parte de nosotros que recuerda lo que éramos antes de decidir que estábamos separados de todo lo demás. Los helicópteros estaban ahora tan cerca que hacían vibrar las ventanas, pero los animales permanecían tranquilos, esperando con la infinita paciencia de la naturaleza lo que fuera a suceder a continuación. La tormenta que se había estado gestando en el horizonte durante 3 días finalmente estalló justo cuando Mia llegó al árbol. El viento aullaba entre los pinos con tal ferocidad que tuvo que apoyarse en un enorme roble para no caer. La nieve azotaba horizontalmente su visión, pero siguió adelante, siguiendo el tenue resplandor que parecía emanar de lo más profundo del bosque. Detrás de ella, podía oír las llamadas desesperadas del grupo de búsqueda liderado por el sheriff Hartwell. Llevaban horas siguiéndole la pista desde que se había escapado de la reunión del ayuntamiento, donde el consejo había votado por unanimidad traer a expertos federales en vida silvestre. Esa decisión había sido la gota que colmó el vaso. No podía permitir que interfirieran en lo que estaba sucediendo en la granja, no cuando estaba tan cerca de comprenderlo todo. El resplandor se hizo más intenso a medida que se abría paso entre la maleza, y pronto pudo distinguir su origen. Cientos de animales se movían en perfecta sincronía entre los árboles. Los ciervos caminaban junto a los lobos, aparentemente olvidando su enemistad natural. Los cuervos se posaban en las astas de un enorme alce, mientras que los ratones de campo correteaban sin miedo entre las patas de un oso negro. Todos se dirigían en la misma dirección, hacia la granja. Ma se unió a la extraña procesión, sintiendo una extraña sensación de pertenencia entre estas criaturas que habían abandonado sus instintos básicos. La nieve parecía abrirse a su alrededor, creando un corredor de relativa calma en medio de la ventisca. Se dio cuenta de que el joven, Ethan, que finalmente le había dicho su nombre, no solo estaba atrayendo a los animales hacia él, los estaba protegiendo, resguardándolos de lo peor de la furia de la naturaleza. Al salir del bosque, apareció ante sus ojos una granja transformada hasta quedar irreconocible. El viejo granero brillaba con la misma luz suave que ella había estado siguiendo, y los campos circundantes rebosaban de vida a pesar de la tormenta. Animales de todo tipo se habían reunido allí, creando un mandala viviente que latía con energía. En el centro de todo ello se encontraba Ethan, con los brazos levantados hacia el cielo, y una voz que transmitía una melodía que parecía resonar en sus huesos. Cantaba en un idioma que ella no reconocía, con palabras que parecían antiguas y poderosas. Los animales se balanceaban al ritmo de su voz,
y Maya se encontró moviéndose con ellos, atraída por la danza hipnótica. Al acercarse, pudo ver lágrimas corriendo por el rostro de Ethan, con una expresión que era una mezcla de éxtasis y profunda tristeza. La canción alcanzó su punto álgido justo cuando un rayo partió el cielo sobre ellos. Pero en lugar del estruendo del trueno, el sonido que siguió fue armonioso, como si se hubiera tocado una cuerda cósmica. La luz que emanaba del granero se intensificó de repente, y Maya sintió que algo cambiaba en la estructura misma de la realidad que los rodeaba. Imágenes pasaron por su mente, visiones de un mundo en el que la barrera entre la conciencia humana y el mundo natural se había disuelto. Vio ciudades cubiertas de vegetación, cuyos habitantes vivían en armonía con la flora y la fauna, que habían recuperado el hormigón y el acero. Se vio a sí misma más mayor y marcada por el paso del tiempo, enseñando a los niños a hablar la lengua antigua, la que Ethan estaba utilizando ahora. Pero con las visiones llegó la comprensión, y con la comprensión llegó el miedo. No se trataba solo de la conexión de un hombre con la naturaleza. Se trataba de la transformación fundamental de todo. El viejo mundo tendría que morir para que naciera el nuevo, y no todos sobrevivirían a la transición. ¡Maya! La voz del sheriff Hartwell atravesó la tormenta cuando él y sus ayudantes salieron disparados del tren. Sus linternas barrieron la escena, creando sombras duras que parecían fracturar la perfecta armonía de la reunión. Varios animales se asustaron y comenzaron a dispersarse, rompiendo el cuidadoso patrón que Ethan había tejido. Su canto vaciló, y la luz del granero parpadeó como una vela al viento. El dolor arrugó sus rasgos mientras luchaba por mantener la conexión. «No lo entienden», jadeó, con la voz apenas audible por encima del viento. «Si no completo el ritual ahora, durante la convergencia, pueden pasar décadas antes de que surja otra oportunidad». Maya se encontró en una encrucijada, tanto literal como metafórica. Detrás de ella, el sheriff Hartwell la llamaba por su nombre, instándola a alejarse de lo que sin duda consideraba una situación peligrosa. Delante de ella, Ethan le tendió la mano, con los ojos suplicándole que confiara en él, que confiara en algo más grande que ella misma. Los animales que quedaban parecían sentir la gravedad del momento. Se acercaron más, formando un círculo protector alrededor de Ethan y Ma. Maya podía sentir sus latidos colectivos, podía sentir su desesperada esperanza por algo mejor que el mundo que había estado destruyendo constantemente sus hábitats y cazándolos hasta el borde de la extinción. La elección que tenía ante sí era simple, pero a la vez enormemente compleja: preservar el mundo familiar con todos sus defectos o adentrarse en lo desconocido y ayudar a dar a luz algo completamente nuevo. El viento pareció contener la respiración cuando Maya extendió la mano y tomó la de Ethan, sintiendo cómo el antiguo poder fluía a través de ella, como la electricidad a través de un cable de cobre. La ventisca golpeó sin previo aviso, transformando el mundo en un vorágine de blanco. Elías se quedó de pie junto a la ventana de la granja, observando cómo la tormenta se tragaba todo el paisaje, borrando los límites entre la tierra y el cielo a sus espaldas. La cocina irradiaba calor gracias a la estufa de leña, pero él podía sentir el frío ancestral presionando contra el cristal como si fuera un ser vivo. «Ya vienen», susurró a la habitación vacía. Afuera, unas siluetas se movían a través de la tormenta. No eran las siluetas familiares de ciervos o conejos buscando refugio, sino algo completamente diferente. Los observadores. Llevaba días sintiendo su acercamiento, sintiendo su presencia como un cambio de presión antes de que cayera un rayo. Se movían de forma diferente a los animales que se habían visto atraídos por su santuario, con un propósito que parecía a la vez antiguo y extraño. La camioneta de Sarah había desaparecido en la tormenta hacía horas. Sus luces traseras se habían visto engullidas por la pared blanca antes de que llegara a la carretera principal. Esperaba que llegara al pueblo. Esperaba que el Dr. Chen entendiera lo que ella le había contado sobre la elección que tenía por delante. Pero, en el fondo, Elías sabía que, cuando pasara la tormenta, todo sería diferente. El primer vigilante emergió de la ventisca como una forma proyectada por una sombra. Se erguía sobre sus poderosas patas traseras, con su enorme cuerpo cubierto de un pelaje blanco plateado que parecía absorber, en lugar de reflejar, la furia de la tormenta. Sus ojos amarillos, antiguos más allá de toda medida,
Se fijaron en la granja con una inteligencia que dejó a Elías sin aliento. No era exactamente un lobo, ni tampoco un oso, sino algo que existía en los espacios entre las cosas conocidas. Más formas se materializaron a partir de la tormenta. Un gran felino con el porte de un puma, pero del tamaño de un caballo pequeño, con manchas que se movían como constelaciones en su pelaje. Aves que desafiaban el viento aullante, con alas de una envergadura imposible, plumas onduladas con colores que dolían al mirarlas directamente, y otras criaturas que parecían talladas en piedra viva y sombra, con formas que cambiaban como si no pudieran decidir qué forma adoptar en este mundo. Elías se acercó a la puerta, con la mano apoyada en el frío pomo metálico, el calor de la casa presionando su espalda, mientras la furia de la tormenta esperaba más allá del umbral. Ahora entendía por qué su abuela nunca había hablado directamente de los vigilantes, por qué sus historias siempre habían eludido su verdadera naturaleza. Eran los guardianes de la frontera, los custodios de la elección que todo pastor debe acabar tomando. La puerta se abrió al tocarla, aunque él no había decidido conscientemente girar el pomo. El viento debería haberla arrancado de sus manos, debería haber llenado la cocina de nieve punzante y frío intenso. En cambio, una extraña calma lo rodeó cuando salió al porche. La tormenta continuaba su furia a pocos metros de distancia, pero en el espacio que rodeaba la granja, el aire permanecía quieto y expectante. El vigilante de pelaje plateado se acercó primero. Sus enormes patas no hacían ruido sobre el suelo cubierto de nieve. Cuando habló, su voz provenía de todas partes y de ninguna parte, como el recuerdo de un trueno retumbando en las montañas lejanas. Guardián de las antiguas costumbres, dijo, y las palabras resonaron en los huesos de Elías más que en sus oídos. Ha llegado el momento de elegir. Las barreras se debilitan. La oscuridad hambrienta se acerca. Elías asintió, sorprendido por su propia calma. Lo sé, puedo sentirlo. 3 caminos se abren ante ti, continuó el vigilante, mientras sus compañeros formaban un amplio círculo alrededor de la granja. Regresa al mundo de los hombres. Deja que el don se desvanezca y vive como ellos viven, breve y brillante y separado. O abraza lo que eres por completo. Cruza el umbral y cuida los lugares salvajes como nosotros, eternos y apartados. Dijiste 3 caminos. Elías bajó del porche, con los pies descalzos sin que la nieve le molestara. ¿Cuál es el tercero? El gran felino avanzó con pasos sigilosos, sus manchas consteladas cambiando hipnóticamente. Cuando habló, su voz trajo consigo el susurro del viento entre las hojas otoñales. El camino peligroso, el que tu abuela eligió en su último momento. Tender un puente entre los mundos, situarte entre lo humano y lo salvaje, soportando el coste de la conexión. ¿Qué coste? Los observadores intercambiaron miradas que parecían transmitir conversaciones enteras. Las criaturas de piedra y sombra retumbaron como avalanchas lejanas antes de que uno respondiera. Ser el puente es no pertenecer nunca por completo a ninguno de los dos lados. Amar a ambos mundos sin ser reclamado por ninguno. Soportar el dolor de su separación en tu propia carne hasta el final de tus días. Elías cerró los ojos y sintió el peso de la elección posarse sobre sus hombros como la vieja colcha de su abuela. Pensó en Sarah conduciendo a través de la tormenta, llevando la noticia de lo que estaba sucediendo a quienes quisieran escucharla. Pensó en las cuidadosas preguntas del Dr. Chen sobre la coexistencia. Pensó en los animales que habían encontrado refugio en sus tierras y en el pueblo de abajo que temía lo que no podía comprender. Cuando volvió a abrir los ojos, la tormenta comenzaba a amainar. A través de la nieve cada vez más escasa, podía ver luces parpadeando en la distancia. El pueblo preparándose para lo que pudiera traer el amanecer. Ya sé mi respuesta, dijo en voz baja. La tormenta que se había estado gestando durante 3 días finalmente amainó justo después del amanecer, y con ella llegó algo que Marcus nunca había presenciado antes. Los animales no huyeron de los vientos huracanados y la nieve torrencial. Se acercaron a la granja, formando círculos concéntricos alrededor de la propiedad como escudos vivos contra la tempestad. Se quedó de pie junto a la ventana de la cocina, observando cómo un enorme oso pardo se acomodaba contra la pared del granero, mientras los ciervos se acurrucaban cerca, aparentemente olvidando su miedo natural. Por encima de ellos, cuervos y águilas compartían las mismas ramas,
su antigua enemistad disuelta ante la fuerza que emanaba de aquel lugar. «Están protegiendo algo», susurró Elena a su lado, su aliento empañando el cristal. Había llegado la noche anterior, alegando que los sueños se habían vuelto demasiado intensos como para ignorarlos. La actitud normalmente práctica de la veterinaria había dado paso a algo parecido al asombro. Marcus asintió, aunque no estaba del todo seguro de qué estaban protegiendo. La sensación que había estado sintiendo durante semanas, que lo atraía hacia algo vasto e incognoscible, se había intensificado hasta que sentía que sus huesos eran diapasones, vibrando con cada ráfaga de viento. La marca en su palma, ahora claramente visible como un intrincado símbolo de árbol, latía, con una calidez que parecía hundirse con los latidos de su corazón. «Los veteranos del pueblo dicen que esto es la convergencia», continuó Elena, con la voz apenas audible por encima de la tormenta. «Mi abuelo solía contar historias al respecto, pero yo pensaba que solo eran leyendas. Momentos en los que la barrera entre el mundo humano y la naturaleza se vuelve lo suficientemente delgada como para que algo antiguo despierte». A través de la ventana, Marcus vio al Dr. Hayes cruzando el patio, inclinándose pesadamente contra el viento. El anciano había insistido en venir a pesar del tiempo, trayendo consigo una bolsa de cuero que parecía más vieja que la propia granja. Detrás de él, caminando con una firmeza sorprendente dada su edad, venía Thomas Crowfeather, el anciano de la tribu que llevaba semanas observando a Marcus con ojos entendidos. Se reunieron en la sala de estar donde Marcus había estado durmiendo, un espacio que ahora parecía más un santuario que una simple habitación de granja. Las paredes parecían palpitar con vida, y la temperatura se mantenía agradable a pesar de la furia que se desataba en el exterior. «Los animales lo saben», dijo Thomas sin preámbulos, acomodándose en la silla de madera junto a la chimenea. «Recuerdan lo que los humanos han olvidado. Esta tierra ha estado esperando a alguien que pudiera volver a oír su voz». El Dr. Hayes abrió su bolsa, revelando documentos amarillentos y lo que parecían fragmentos de corteza cubiertos de símbolos tallados. «He pasado 40 años investigando a los anteriores propietarios de esta finca. Los Westfield no fueron los primeros en abandonar este lugar de repente. Ocurre aproximadamente cada 70 años, siempre durante las peores tormentas invernales y siempre después de que llega alguien que puede hacerlo», señaló a Marcus. «¿Quién puede hacer lo que tú haces?» «¿Qué estoy haciendo exactamente?», preguntó Marcus, aunque una parte de él ya sabía que la respuesta lo cambiaría todo. Thomas sonrió, con una expresión a la vez amable y feroz. «Te estás convirtiendo en lo que esta tierra necesita, un puente entre lo que fue y lo que podría volver a ser. Los animales no solo te protegen a ti, protegen la posibilidad que representas». Afuera, el viento alcanzó un crescendo que hizo temblar toda la casa. A través de las ventanas podían ver llegar más animales a pesar de las condiciones: lobos, alces, incluso un pequeño grupo de bisontes que de alguna manera habían encontrado el camino a través de la ventisca. Formaron sus círculos protectores y se instalaron como si se prepararan para una larga vigilia. «Se avecina una elección», dijo el Dr. Hayes, rompiendo su actitud científica para revelar algo casi místico en su interior. «La misma elección que se ha ofrecido antes. El camino fácil es marcharse, como hicieron todos los demás, dejar que la conexión se desvanezca, volver al mundo normal y fingir que esto nunca ha sucedido. Y el «¿Otro camino?», preguntó Marcus, aunque la marca en su palma le ardía ahora y podía sentir la respuesta en sus huesos. «Te conviertes en lo que estabas destinado a ser», respondió Thomas. «Un guardián, un traductor entre especies, alguien que puede ayudar a sanar las heridas que han causado siglos de separación. Pero eso significa dejar atrás tu antigua vida por completo». Elena se acercó a la ventana y observó cómo una familia de zorros se acurrucaba sin miedo cerca de los lobos. «Míralos», susurró. «¿Cuándo fue la última vez que viste a un depredador y a su presa compartir el espacio así? Es como si estuvieran recordando algo que les enseñamos a olvidar». Marcus volvió a sentir la atracción, más fuerte que nunca, y esta vez no se resistió. La sensación fluyó a través de él como el agua que encuentra su cauce adecuado, y de repente pudo sentir a cada animal del exterior, sus latidos, su antigua paciencia, su esperanza de que las cosas pudieran ser diferentes. La tormenta seguía rugiendo, pero dentro de la granja se estaba gestando un tiempo diferente.
Marcus miró a sus compañeros, al veterinario que había elegido el asombro por encima del escepticismo, al científico que había descubierto verdades más allá de sus libros de texto, al anciano que había esperado décadas para este momento. Mañana, cuando pasara la tormenta, tendría que decidir en quién quería convertirse. Los primeros rayos del amanecer atravesaron las nubes de tormenta que se disipaban mientras Mia guiaba al pequeño grupo de habitantes del pueblo por el sinuoso camino que llevaba a la granja de Elias. La noticia de lo que había sucedido durante la ventisca se había extendido rápidamente por Havens End. Cómo los animales habían formado un círculo protector alrededor del pueblo, cómo la temperatura se había estabilizado de alguna manera, cómo los niños habían dejado de llorar y los ancianos habían encontrado la paz en su sueño. La doctora Sarah Chen caminaba junto a Mir, con su maletín médico bien agarrado entre sus manos enguantadas. Detrás de ellos, Thomas, el herrero, llevaba suministros, mientras que la señora Henderson sostenía una cesta de pan fresco que, de alguna manera, parecía insignificante dadas las circunstancias en las que se encontraban. La nieve bajo sus pies crujía con cada paso, pero ya no era el frío que les había azotado durante semanas. «Sigo sin entender lo que hemos presenciado», murmuró la doctora Chen, mientras su aliento formaba pequeñas nubes en el aire de la mañana. La forma en que se movían esos animales, su coordinación, desafía todo lo que sabemos sobre el comportamiento de la fauna silvestre. Maya miró a los cuervos posados en los pinos sobre ellos. Seguían el avance del grupo con gran interés, pero no mostraban signos de agresividad. Quizás lo que sabemos no es todo lo que hay que saber. Al coronar la colina, la granja apareció ante sus ojos. Lo que vieron los detuvo en seco. La propiedad estaba transformada. Donde antes había vallas rotas y campos cubiertos de maleza, ahora había algo que parecía casi un santuario. Los animales se movían libremente por los terrenos. Los ciervos pastaban pacíficamente junto a los zorros, los lobos descansaban cerca de los conejos y los halcones compartían espacio con los gorriones. La puerta del granero estaba abierta, dejando al descubierto heno, que parecía fresco y abundante a pesar del duro invierno. Pero fue el propio Elías quien más llamó su atención. Estaba de pie en el centro del campo principal, inmóvil, con los brazos extendidos hacia el cielo. Su cabello oscuro se movía suavemente, con una brisa que parecía tocar solo a él. Alrededor de sus pies se había formado un círculo perfecto en la nieve, y dentro de ese círculo se veía hierba verde, hierba real que crecía en pleno invierno. «Dios mío», susurró la señora Henderson, casi dejando caer su cesta. Un enorme lobo gris se acercó al grupo, y Thomas instintivamente dio un paso adelante, pero Ma levantó la mano. Los ojos del lobo tenían una inteligencia a la vez antigua y gentil. Miró a cada uno de ellos por turno, y luego inclinó la cabeza hacia Elias, como pidiéndoles que lo siguieran. Caminaron por el campo en un silencio reverencial. A medida que se acercaban a Elias, Mia pudo ver que tenía los ojos cerrados y el rostro sereno. Sus labios se movían sin emitir sonido alguno, como si estuviera hablando con alguien que ellos no podían ver. «Elías», lo llamó Maya en voz baja. Él abrió los ojos lentamente y cuando los enfocó en ella, vio algo que le hizo saltar el corazón. Sus cálidos ojos marrones de siempre ahora tenían destellos dorados que parecían cambiar y bailar como la luz del fuego. «¡Maya!». Su voz tenía una resonancia extraña, como si viniera de algún lugar profundo dentro de la tierra misma. «Has venido. Todo el pueblo está hablando de lo que pasó anoche», dijo la doctora Chen, dando un paso adelante con una curiosidad clínica que superaba su cautela. Las lecturas de temperatura, el comportamiento de los animales. ¿Cómo es posible todo esto? Elias bajó los brazos lentamente y al hacerlo, varias aves que habían estado volando en círculos sobre su cabeza se posaron en sus hombros y antebrazos. Un cardenal rojo se posó cerca de su clavícula, con sus brillantes plumas contrastando con su oscuro abrigo. «La conexión siempre ha estado ahí», dijo, mientras su mirada recorría al grupo reunido. «Entre todos los seres vivos, la mayoría de la gente ha olvidado cómo escuchar, cómo hablar el lenguaje antiguo. Pero los animales lo recuerdan». Thomas se movió incómodo. «¿Qué estás diciendo? ¿Que puedes hablar con ellos?» «No hablar, comunicarse, sentir». Elías extendió la mano y un ciervo joven se acercó, acariciándole la palma con el hocico. «Todas las criaturas llevan la misma chispa de vida. Cuando recuerdes eso, recuérdalo de verdad. Las barreras comienzan a disolverse.
La señora Henderson recuperó la voz. Pero, ¿cómo aprendiste algo así? Esto no es natural, ¿verdad? Elías sonrió y su expresión era a la vez triste e infinitamente paciente. Lo que no es natural es la forma en que nos hemos separado del mundo del que formamos parte. Lo que no es natural es creer que estamos por encima o separados de la naturaleza, en lugar de entretejidos en su propio tejido. Maya observó cómo seguían llegando más animales, criaturas que nunca había visto por estos lares, como si hubieran viajado desde muy lejos para llegar a este lugar. Anoche salvaste la ciudad. Formaron una barrera contra la tormenta. Eligieron ayudar. Elías la corrigió. Simplemente se lo pedí. El Dorchen sacó una pequeña libreta. Su mente científica luchaba por procesar lo que estaba presenciando. Las implicaciones de esto si pudiera estudiarse, entenderse, replicarse. Algunas cosas no están destinadas a ser replicadas, dijo Elías con suavidad, pero con firmeza. Algunas cosas simplemente son. El viento se intensificó a su alrededor, pero traía calor en lugar de frío, y Mia percibió el imposible aroma de las flores de primavera en el aire. La mañana después de la revelación llegó con una inquietante quietud que hizo que a Marcus se le erizara la piel. La sinfonía habitual del despertar de la fauna silvestre, el suave gorjeo de los gorriones, el aullido lejano de los lobos, el susurro de los ciervos moviéndose entre la maleza, habían sido sustituidos por un silencio opresivo que parecía presionar sus tímpanos. Salió al porche de la granja, con su aliento formando nubes fantasmales en el aire gélido, y observó el paisaje transformado. Donde antes se habían reunido cientos de animales en una congregación pacífica, ahora solo quedaban restos dispersos. Un zorro solitario permanecía inmóvil cerca del granero, con sus ojos ámbar fijos en algo que Marcus no podía ver. 3 cuervos se posaban en los postes de la valla como centinelas oscuros, con las plumas erizadas por el viento gélido. La visión de la noche anterior aún ardía en su memoria. Imágenes del antiguo pacto entre su linaje y la naturaleza, la responsabilidad que se le había impuesto sin su conocimiento ni consentimiento. Ahora entendía por qué habían venido los animales, por qué se habían sentido atraídos por este lugar con tanta urgencia desesperada. La antigua magia estaba muriendo, y con ella, el delicado equilibrio que había protegido tanto al mundo humano como al animal durante milenios. Sarah salió del bosque, con el rostro pálido por el agotamiento. Había pasado la noche entre los animales que quedaban, tratando de comprender su comportamiento gracias a su formación veterinaria. Pero Marcus podía ver la frustración en sus ojos. La ciencia no tenía respuestas para lo que estaban presenciando. Se están marchando, dijo simplemente, señalando hacia el bosque, donde unas siluetas se movían como sombras entre los pinos cubiertos de nieve. No todos a la vez, sino de forma constante. Los más pequeños se marcharon primero, los conejos, las ardillas, la mayoría de los pájaros. Los depredadores más grandes se resisten, pero incluso ellos parecen inquietos. Marcus asintió, ya que se lo esperaba. Los antiguos textos que descubrió en el estudio secreto de su abuela habían sido claros sobre las consecuencias de romper un pacto. Sin la renovación ritual que debería haber tenido lugar en el solsticio de invierno, los lazos protectores comenzarían a deshacerse, dejando a la fauna vulnerable a fuerzas que habían estado controladas durante generaciones. Hay algo más, continuó Sarah, bajando la voz hasta casi un susurro. Esta mañana he encontrado huellas, algo grande moviéndose en un círculo perfecto alrededor de la propiedad. Sin embargo, la distancia es incorrecta, demasiado amplia para cualquier puerta natural. Lo sabía. Un escalofrío recorrió la espalda de Marcus, que no tenía nada que ver con la temperatura. Había leído sobre los cazadores en el diario de su abuela, entidades antiguas que existían en los espacios entre el mundo humano y el natural, alimentándose de la fuerza vital de las criaturas atrapadas sin protección. Se sentían atraídos por la magia alterada como los buitres por la carroña. Enséñame, dijo. Caminaron con dificultad por la nieve, que les llegaba hasta las rodillas, hacia el extremo oeste de la propiedad, donde Sarah señaló las huellas. Marcus se arrodilló junto a ellas y pasó los dedos por las marcas. Eran más grandes que cualquier cosa que pudiera existir en esos bosques, con marcas de garras que sugerían algo depredador y completamente extraño. Peor aún, la nieve alrededor de cada huella había adquirido un tono grisáceo, como si se le hubiera drenado la vida. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Sarah. Marcus se levantó y se sacudió la nieve de las rodillas. No mucho,
quizá horas, quizá menos. Las barreras están fallando más rápido de lo que esperaba. Había pasado la mayor parte de la noche estudiando las notas de su abuela, tratando de comprender el ritual que podía renovar el antiguo pacto. El proceso era complejo y requería no solo el conocimiento de las antiguas palabras y símbolos, sino también el sacrificio voluntario de algo precioso. El texto hablaba de sangre, de unir la fuerza vital de uno a la tierra misma, de convertirse en un conducto entre mundos. Puede que haya una manera, dijo con cautela, observando la reacción de Sara. Pero es peligroso, y si sale mal, dímelo. Le explicó lo que había aprendido, viendo cómo su rostro se llenaba de preocupación a medida que describía los requisitos del ritual. La ceremonia tendría que realizarse en el centro exacto de la propiedad, donde se encontraba el viejo roble, el mismo árbol donde él había sentido por primera vez la atracción de la magia ancestral. Se necesitaría su sangre, sí, pero más que eso, se necesitaría que él se abriera completamente a la conciencia salvaje para dejar que fluyera a través de él hasta que la frontera entre Marcus y el mundo natural se disolviera por completo. Estás hablando de posesión, dijo Sara con tono seco. Estoy hablando de asociación, corrigió él, aunque no estaba del todo seguro de que hubiera alguna diferencia. Mis antepasados hicieron esto durante siglos. Eran el puente entre los mundos, los guardianes que mantenían el equilibrio. Un aullido resonó en el bosque, largo y triste, seguido de otro desde una dirección diferente. Los lobos se llamaban entre sí, y en sus voces Marcus escuchó tanto una despedida como una advertencia. El tiempo se estaba acabando. Sara le agarró del brazo. ¿Y si no vuelves? ¿Y si la conciencia que dejes entrar decide quedarse? Marcus la miró a ella y luego a los animales que les observaban con ojos antiguos y sabios. Entonces, al menos, estarán a salvo. La decisión se cristalizó en ese momento, inevitable como el propio invierno. La aurora bailaba sobre sus cabezas mientras Marcus se situaba en el umbral entre dos mundos, con los pies descalzos firmemente plantados en la línea fronteriza donde las piedras antiguas se encontraban con la tierra invernal. Las criaturas reunidas, lobos, cuervos, ciervos y muchos otros, formaron círculos concéntricos a su alrededor, con los ojos reflejando la etérea luz verde que ahora parecía emanar de su propio ser. Sara observaba desde el porche de la granja, con su aliento formando nubes cristalinas en el aire gélido. Había seguido a Marcus hasta allí hacía 3 meses, atraída por los rumores sobre el extraño joven que podía hablar con los animales. Ahora comprendía que había sido testigo de algo mucho más profundo que la mera comunicación. Se trataba de la comunión más antigua. La temperatura bajó aún más. Sin embargo, Marcus no mostraba signos de frío. Su piel había adquirido una luminosidad sobrenatural, y cuando hablaba, su voz transmitía armonías que parecían resonar a través de los huesos de la tierra. El antiguo pacto se rompió hace mucho tiempo, dijo, dirigiéndose no solo a los animales, sino a algo mucho más grande, la esencia viva de la tierra misma. Cuando vuestra especie olvidó que nunca estuvimos destinados a estar separados, el equilibrio comenzó a fallar. Un lobo enorme, más grande que cualquier otro que Sara hubiera visto jamás, salió del círculo interior. Su pelaje era blanco plateado y sus ojos ámbar brillaban con sabiduría ancestral. Cuando se acercó a Marcus, ella se dio cuenta de que no era un animal cualquiera, sino algo primitivo, tal vez el espíritu mismo de la naturaleza salvaje. El lobo habló, no con palabras, sino con imágenes que de alguna manera llegaron a la mente de Sara a través de la distancia. Vio bosques que se extendían infinitamente bajo cielos prístinos, ríos que corrían claros y fríos, y humanos que vivían en armonía con el mundo natural, tomando solo lo necesario y devolviendo más de lo que consumían. Luego vinieron visiones más oscuras, bosques en llamas, ríos envenenados, la delicada red de la vida estirada hasta su punto de ruptura. La propia tierra gritaba de angustia mientras la conexión entre la conciencia humana y la sabiduría natural se rompía generación tras generación, hasta que la mayoría había olvidado que alguna vez existió. Marcus asintió gravemente. Lo recuerdo, susurró, y he venido a restaurar lo que se perdió. Levantó las manos y la aurora sobre ellas se intensificó, bañando todo en tonos esmeralda y plata. Las antiguas piedras comenzaron a zumbar con una frecuencia resonante,
y sus símbolos tallados brillaban con la misma luz etérea que rodeaba a Marcus. Sarah sintió algo cambiar dentro de su pecho, un reconocimiento tan profundo que parecía eludir por completo su mente consciente. Siempre se había sentido desconectada del mundo moderno, atraída por los lugares salvajes y la compañía de los animales más que por la de los humanos. Ahora entendía por qué. Llevaba la misma chispa que brillaba con tanta intensidad en Marcus, aunque la suya se había extinguido casi por completo tras años de olvido. Las criaturas comenzaron a moverse, no al azar, sino siguiendo patrones que revelaban una inteligencia mucho más antigua que la civilización humana. Las aves alzaron el vuelo, creando con sus formaciones mandalas vivientes contra el cielo estrellado. Los mamíferos se dispusieron en espirales que reflejaban la proporción áurea, mientras que las criaturas más pequeñas, ratones de campo, conejos e incluso insectos, que deberían haber estado inactivos en pleno invierno, añadieron sus voces a una sinfonía más allá del oído humano. Marcus entró de lleno en el círculo de piedras, y el aire mismo pareció encenderse a su alrededor. Estaba cambiando, convirtiéndose en algo entre humano y fuerza elemental. Sus ojos tenían la profundidad de las sombras del bosque y el brillo de los arroyos de montaña. Cuando se movía, lo hacía con la fluida gracia del viento entre los árboles y la sólida certeza de la piedra. El despertar comienza aquí, dijo, y su voz se extendió por kilómetros con el viento invernal, pero se extenderá. Los que recuerdan enseñarán a otros a recordar. Las viejas costumbres volverán, no para sustituir lo que se ha construido, sino para restaurar el equilibrio que se ha perdido. Sarah se encontró caminando hacia adelante, atraída por un impulso más fuerte que el miedo o el pensamiento racional. Con cada paso el suelo helado parecía calentarse bajo sus pies. Los animales reunidos se apartaron para crear un camino, y se dio cuenta de que la habían estado esperando tanto como se habían reunido para Marcus. Al entrar en el círculo, recuerdos que no eran suyos inundaron su conciencia. Se vio a sí misma en otros tiempos, en otras vidas, siempre sirviendo de puente entre el mundo humano y el mundo natural. Era la guardiana del antiguo conocimiento, la protectora del antiguo pacto, renacida en cada generación cuando la necesidad era mayor. Marcus le tendió la mano y cuando sus dedos se tocaron, la aurora explotó en brillantes cascadas de luz que se podían ver a cientos de kilómetros. En ese momento, todas las personas sensibles a las corrientes más profundas de la existencia sintieron que comenzaba el cambio, un gran despertar que se extendería desde esta pequeña granja, este rincón olvidado del mundo donde aún vivía la magia. Los animales comenzaron a cantar entonces, cada especie añadiendo su voz a una armonía que no se había escuchado en la tierra durante milenios. Era el sonido del comienzo de la curación, del restablecimiento del equilibrio, de la humanidad recordando su verdadero lugar en la vasta red de la existencia. La transformación ya no estaba por llegar. Había comenzado. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre los campos cubiertos de nieve, mientras Ezra se encontraba al borde de lo que una vez había sido la granja abandonada. Detrás de él, el antiguo roble que se había convertido en el corazón de todo, extendía sus enormes ramas hacia el cielo, con sus raíces ahora visiblemente palpitando con vetas de luz dorada que corrían como ríos a través de la tierra. Sarah se acercó desde la granja, con su aliento formando pequeñas nubes en el aire fresco. Durante las últimas semanas, había visto cómo se desarrollaba la imposible transformación. La tierra árida florecía incluso en pleno invierno. Los animales se reunían en una armonía sin precedentes, y el propio Ezra se transformaba en algo que desafiaba todas las leyes naturales que ella creía comprender. La delegación de la capital llega hoy, dijo, con voz que transmitía tanto expectación como preocupación. ¿Estás preparada para esto? Ezra se volvió hacia ella y vio en sus ojos la misma profundidad que primero había atraído a los cuervos, luego a los ciervos y después a innumerables criaturas a este lugar. Pero ahora había algo más, un peso de responsabilidad que parecía doblar el aire a su alrededor. He estado preparado toda mi vida, respondió, aunque su expresión sugería la gravedad de lo que se avecinaba. La pregunta es si ellos están preparados para la verdad. Como si sus palabras los hubieran invocado, una caravana de vehículos negros apareció en la carretera lejana, levantando nubes de nieve y perturbando la profunda quietud que se había instalado en la tierra. Los animales sintieron inmediatamente la intrusión que se acercaba.
Cientos de cuervos se alzaron de los árboles en una espiral sincronizada, mientras los lobos salían del bosque para formar un círculo protector alrededor del perímetro de la propiedad. Sarah sintió que su corazón se aceleraba a medida que los vehículos se acercaban. ¿Y si intentan detenerte? ¿Y si no lo entienden? Ezra le puso una mano suave en el hombro y ella sintió como una calma inmediata la invadía. No era una coacción mágica, sino algo más profundo, como la paz que se encuentra junto a un arroyo de montaña o en el corazón de un antiguo bosque. Entonces les mostraré lo que te mostré a ti, dijo simplemente. La caravana se detuvo a la entrada de la granja y de ella salieron hombres con abrigos caros, con el rostro adusto y la autoridad oficial. A la cabeza iba una mujer de cabello plateado y mirada calculadora, la ministra Rebecca Hawthorne, cuya reputación de desmantelar las protecciones medioambientales la precedía como una tormenta. Detrás venían los científicos, escépticos armados con instrumentos y teorías, y finalmente los periodistas, con sus cámaras ya grabando para capturar cualquier espectáculo que les esperara. La ministra Hawthorne se acercó con la confianza de alguien acostumbrado a ser la persona más poderosa en cualquier lugar. Pero cuando sus pies tocaron el suelo de la tierra de Ezra, algo cambió. Las vetas doradas bajo la tierra brillaron con más intensidad y todos los animales presentes se volvieron para mirarla directamente. Señor Thorne, comenzó, con voz seca y profesional, ha causado un gran revuelo con sus actividades aquí. Hemos venido a evaluar si su presencia supone una amenaza para la seguridad pública o la estabilidad ecológica. Ezra sonrió con una expresión a la vez triste e infinitamente paciente. Ministra Hawthorne, lo que voy a mostrarle pondrá en tela de juicio todas las suposiciones que su gobierno ha hecho sobre la relación de la humanidad con el mundo natural, pero solo le pido que observe con la mente abierta. Sin esperar permiso, se acercó al gran roble y colocó ambas palmas contra su corteza. La respuesta fue inmediata y sobrecogedora. Las venas doradas bajo el suelo cobraron vida, creando una red de luz que se extendía más allá del horizonte. El propio árbol comenzó a cantar, no con una voz que los humanos pudieran oír, sino con una resonancia que hacía vibrar sus huesos y acelerar sus corazones. Todos los animales en kilómetros a la redonda respondieron a la llamada. Las aves oscurecieron el cielo al converger sobre sus cabezas, sus alas creando patrones de sombra y luz. Lobos, osos, ciervos e innumerables criaturas más pequeñas emergieron del bosque y los campos para rodear la reunión, sus ojos reflejando una inteligencia que parecía antigua y profunda. Pero fue la tierra misma la que proporcionó la revelación más impresionante. Donde las manos de Ezra tocaban el roble, la nieve comenzó a derretirse en espirales perfectas, revelando debajo de ella no la paja marrón del invierno, sino hierba tan verde que parecía brillar, flores que florecían desafiando la estación y árboles jóvenes que brotaban del suelo que momentos antes había estado completamente congelado. La ministra Hawthorne retrocedió tambaleándose, perdiendo finalmente la compostura. Esto es imposible. Viola todas las leyes de la naturaleza, todos los principios científicos que conocemos. No, respondió Ezra, con una voz que ahora transmitía armonías que parecían resonar con el propio viento. Este hielo, la ley de la naturaleza, la que vuestra civilización ha olvidado, la que vuestros antepasados conocían de memoria, rompió su conexión con el árbol y se enfrentó a los funcionarios, científicos y periodistas allí reunidos. A su alrededor, los animales mantuvieron su vigilia, sin amenazar ni retroceder. Yo soy lo que los humanos estaban destinados a convertirse, anunció Ezra, y sus palabras resonaron en el paisaje invernal con una claridad imposible. No amos de la naturaleza, sino socios de ella, no separados de la red de la vida, sino conscientemente entretejidos en ella. Y estoy aquí para ofrecer esa asociación a cualquiera que esté dispuesto a recordar lo que hemos perdido. El silencio que siguió fue absoluto, solo roto por el viento entre las ramas y el lejano graznido de los gansos salvajes sobre sus cabezas.